Hoy vamos a hablar de las problemáticas que abordamos durante el periodo estival. A priori, cuando pensamos en las vacaciones, nos vienen en la mente aspectos positivos, tiempo para relajarnos, para cuidarnos, para estar con nosotros mismos, para descansar. Y depositamos una serie de expectativas sobre este periodo merecido de descanso y para compensar el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de todo el año. Esperamos tiempo de ocio, de diversión y de descanso. Durante este periodo las personas se toman un tiempo de respiro, rompen con sus rutinas y estructuras y tienen tiempo para reflexionar, ¿no? Para aturarnos, para pensar en cómo queremos manejar este tiempo libre merecido. Y también en este momento ejercen problemáticas latentes o soterradas que han estado ahí, pero que quizás no nos hemos percatado, ¿no? Por este tiempo frenético en el que vivimos. Después de esta breve introducción, os presento a Mariví, que está con nosotros aquí hoy. Ella es psicóloga general sanitaria, es docente y bueno, es la viva imagen de ISEP. ¿Cómo estás, Mariví? Muchísimas gracias por la invitación, Paula. La verdad es que te agradezco mucho, sobre todo porque la temática me parece muy pertinente, dado que estamos en pleno verano. Y como tú bien decías, la mayoría de las personas y de los medios de comunicación oscilan o bailan en la idea de que el verano es un periodo para ir a la playa, para ir a la montaña, para desconectar o para estar con la familia. Pero sí que es cierto que nos encontramos dentro del escenario terapéutico con unas casuísticas que quizás no suenan tanto, ¿no? Y muchas veces las personas, como decías hace unos minutos, reviven o experimentan en el verano algunos procesos que no han podido desarrollar a lo largo de lo que es el periodo académico. Entonces considero que hablar de ello no solo es útil, sino que es pertinente para dar unas pautas, para dar una orientación y también para trabajar las expectativas. Creo que en la sociedad actual se centran mucho las expectativas en el periodo estival. Las personas esperan desesperadamente llegar a verano y a veces llegan al verano y no saben qué hacer, o se encuentran con que no tienen un plan tan atractivo, o se encuentran incluso con una situación de rechazo, bien sea por algún conflicto familiar, por alguna situación personal, bien sea por alguna problemática emocional que no han trabajado. Con lo cual, encantada de estar aquí y abierta para todo lo que me quieras preguntar al respecto. Claro, es que precisamente lo comentabas tú, me parece muy interesante poder normalizar todas estas inquietudes o problemáticas que quizás se quedan dentro de consulta, ¿no? Que me imagino que te lo estás encontrando en consulta y que no es la parte que normalmente mostramos, ¿no? En redes todo es perfecto, entonces también la comparativa constante, pues para mí es una forma también de normalizar que esto existe. Y que no pasa nada, no pasa nada, que forma parte de la vida, porque al final la vida es esto, ¿no? La vida son buenos y malos momentos, la vida son emociones de alegría, emociones de tristeza, emociones de enfado, y todo ello conjuga lo que es nuestra experiencia vital. Mira, por ejemplo, en consulta, sobre todo a nivel de adultos, de lo que es el perfil adulto mediano, trabajador, entre los 25, los 40 años, incluso me atrevería a decir 45, 50, que ya tienen hijos, me encuentro con problemáticas como muy significativas. Una de las más frecuentes tiene que ver, por ejemplo, con me voy de viaje con mi marido y con mis hijos a casa de la familia política y no me llevo muy bien con X miembro familiar. ¿Cómo lo gestiono? Y realmente el paciente experimenta angustia y ansiedad porque va a estar muchos días con ese miembro familiar con el que no se lleva bien. Claro. Entonces ya se crea una predisposición, anticipación negativa a que la cosa no va a ir bien. La persona ya inicia el periodo vacacional un poco defensivo y efectivamente, profecía autocumplida. Suelen pasar las vacaciones y a la vuelta, ¡buah! Es que tal como te dije, lo pasé súper mal, porque claro, estaba allí no sé, mi cuñada con la que no me llevo bien y hablamos de temas de política y hubo una situación conflictiva. Entonces, un poco la idea es
trabajar con los pacientes cómo manejar estas situaciones para que sean lo más adaptativas posibles. Yo siempre, durante lo que sería el mes de junio y julio, intento trabajar un poco el proyecto de los pacientes en el verano, precisamente para prepararlos a estas situaciones. Vale. Otra de las cosas más habituales en los pacientes, sobre todo cuando hay crisis de pareja, en pacientes adultos, también es, wow, me voy con mi pareja y no llevamos una buena temporada y no estoy claro o clara de querer pasar tanto tiempo con él o con ella. ¿Cómo lo gestiono? Esto es otra de las preocupaciones que también encontramos en consulta, ¿no? Y un poco aquí la idea es confrontar al paciente con qué quieres hacer. ¿Quieres aprovechar este espacio de desconexión para ver si podéis reencontraros o realmente ya deseas desvincularte y lo que temes es que la situación de un viaje o de un periodo de tiempo juntos vaya a exacerbar las diferencias, ¿no? Entonces hay que trabajar un poquito también en cuáles son las expectativas y sobre todo los objetivos que tiene esa persona durante la relación. Claro. En consulta también, por ejemplo, con adultos, el tema del trabajo. ¿Cómo me voy a ausentar 3 semanas de mi trabajo si a la vuelta voy a tener un proyecto súper importante? Me tengo que llevar el ordenador, pero claro, mi mujer y mis hijos requieren de tiempo. ¿Cómo hago para compaginar estas exigencias profesionales con el tiempo en familia? Es otra de las preocupaciones también muy habituales. Y evidentemente el paciente ya va con ansias. Otra de las cosas que también visualizo o que me encuentro con pacientes adultos, el tema de los duelos en algunas situaciones se reactiva durante el periodo vacacional, porque como tú bien decías, es espacio para desconectar de la rutina, pero conectar con experiencias que no hemos acabado de sanar. Entonces, si ha habido una pérdida, por ejemplo, de algún familiar, o si ha habido una pérdida laboral, o incluso una pérdida de pareja, y esa persona no tiene un plan muy estructurado en las vacaciones, la falta de rutina también puede generar que conecte más con la emoción de la tristeza. Lo cual entiendo que tampoco es malo, ¿no? Porque creo que, o sea, si es un duelo no resuelto, por ejemplo, en algún momento quizás tiene que aflorar. Es decir, que quizás en vacaciones podemos pensar que nos surgen determinadas cosas que en algún momento igualmente tenemos que procesar y trabajar, ¿no? Correcto. De hecho, en ningún caso las experiencias emocionales de los pacientes se tienen que etiquetar de buenas o malas, pero sí que es cierto que la idea del proceso terapéutico antes de lo que sería el periodo estival es preparar al paciente para el posible escenario que se va a encontrar y que el paciente tenga herramientas, si va a estar solo, por ejemplo, que se diseñe una buena rutina, que pueda estar en contacto con personas que sabe que van a estar cerca de él, en su radio geográfico. Si el paciente va a estar acompañado y sabe que de pronto alguna de esas compañías no es muy grata o no se vincula muy bien, saber hasta dónde comunicarse con esa persona y cuándo de pronto detener una discusión que no es necesaria. Por tanto, no es negativo que afloren estas emociones, pero sí que es muy importante el que el paciente pueda tener recursos de autorregulación y de gestión, porque si no se sienten muy desbordados. Y entonces a la vuelta, el periodo, lo que sería el trance postvacacional, te encuentras con pacientes que están como muy afectados y que les cuesta muchísimo volver a la rutina, producto como de esa desestabilización emocional que no ha sido bien llevada. Entonces hay que hacer como una preparación previa para conseguir que el periodo post-vacacional sea lo menos dramático posible. Vale. Preparación que no significa aumentar la anticipación, entiendo, porque a veces puede ser problemático en este sentido. Claro, no se trata de anticipar un escenario negativo, se trata de que el paciente sea consciente
de cuál va a ser su plan. Una de las cosas que yo siempre le digo a los pacientes es que hay que tener un cierto plan, no un plan rígido. No Vale. tenemos que entrar en la rigidez cognitiva ni tener una agenda de cada día de verano que vamos a hacer, pero sí que es importante tener un pequeño plan, una pequeña estructura. Si no voy a salir de la ciudad, pues ¿qué puedo hacer? De pronto me hago una rutina para ir al gimnasio, de pronto un día me voy a la playa a leer un libro, otro día quizás quedo en las fiestas del barrio en donde vivo. Si me voy de la ciudad y voy con mi familia, cuáles pueden ser los temas que nos unan o los temas que puedan generar conflicto, ¿no? Un poquito también para preparar el encuadre emocional y para que esa persona, lejos de ir con ansiedad, vaya con la sensación de que puede estar en control de la Vale. situación. Entonces, hay una diferencia muy importante entre anticipar la catástrofe, todo va a ir mal, porque estas personas no me gustan, y otra es plantear cuál es el escenario y qué cosas positivas de ese escenario puedo mejorar, puedo trabajar, puedo hacer que florezcan, y qué cosas que no son muy productivas y muy adaptativas puedo más bien minimizar. Eso es un poco lo que se intenta, ¿vale? Dentro de lo que es el escenario terapéutico. Por ejemplo, en la población infantil, Sí, ahora íbamos para repasar un poco, ¿no?, las etapas del ciclo vital. Hemos hablado más de adultos. sí, Si nos centramos más en niños, bueno, sí, por ejemplo, en la población infantil pasa un poco esto. Te encuentras con que los niños están durante un periodo importante de tiempo sin su rutina, sin clases, sin deberes, incluso sin actividades extraescolares que les ordenan mucho. Y muchas veces hay una tendencia a que el niño esté alrededor de las pantallas, las redes sociales. Y claro, los padres dicen, es que no sé cómo desengancharlo, porque de pronto o yo estoy todavía trabajando o el niño no se sabe entretener. Yo siempre promuevo mucho que los niños se aburran. Los niños tienen que aprender a aburrirse. Los niños tienen que saber no hacer nada y en ese no hacer nada explorar. Es muy importante, por ejemplo, que el niño, para que no se enganche en la pantalla, tenga una actividad de interacción. El adulto debe involucrarse activamente. Un juego, una salida, un picnic, todo esto, incluso hacer juegos en la naturaleza. Vamos a encontrar, no sé, frutos. Vamos a pillar caracolas. Todas estas actividades que al final fomentan la interacción entre padres e hijos también ayudan a que el niño explore y a que el niño de alguna manera contacte sensitivamente con el ambiente, cosa que en su rutina a veces pasa muy desapercibida, porque vuelve, al igual que el adulto, a estar muy centrado en una estructura, ¿vale? Claro. Otra de las cosas que también le pasa a los niños a raíz de esta falta de organización, los niños agradecen mucho los hábitos. Y a raíz de esta falta de hábitos te los puedes encontrar irritables, te los puedes encontrar incluso nerviosos. o sea que en parte necesitan esta estructura que les venga de fuera, ¿no? Sí, sí, la población infantil que está en proceso de desarrollar los mecanismos de autorregulación, que está en proceso de manejar sus emociones, le viene muy bien, como digo yo, un lóbulo frontal externo, ¿no? Un adulto que organice y que estructure, y que el niño dentro de esa estructura flexible, el niño pueda hacer cosas diferentes. Al final se trata de que también haya un espacio común entre lo que es el niño y sus padres, o el niño y sus abuelos, o el niño y sus otros hermanos. Encontramos que ya cuando los pillamos en una edad más adolescente, las problemáticas, más que las pantallas, las problemáticas suelen estar más vinculadas a lo que es propio del adolescente. Me voy de fiesta, me voy de concierto, me voy a un festival. Y entonces Fiesta constante. es una constante. Sí. Es una constante que incluso empieza en primavera, el tema de los festivales, pero se agudiza en verano. Y te encuentras con que el adolescente
que es un explorador nato y que está buscando consolidar su identidad y un poco consolidar quién es y que quiere ser validado socialmente, pues muchas veces en periodos de vacaciones se confronta más con los padres. Porque mañana no tengo cole, porque mañana no tengo que ir al insti. ¿Por qué me prohíbes llegar a casa? ¿Por qué límites? Claro, ¿por qué me pones límites? ¿Por qué me prohíbes llegar a casa a las 5 de la mañana? Y también que yo creo que piensen en me lo merezco, o sea, el sentimiento de he estado estudiando todo el año, como si fuera algo para, o sea, para los padres, no para él, como ahora me merezco, ¿no? La Hacer lo que me dé la gratificación, gana. ¿no? Es como he estado sacrificándome Claro. y ahora merezco la gratificación. Claro. Justo por eso te decía que igual lo que hemos de ir trabajando desde la base es la conceptualización de lo que es el verano, porque da la impresión de que en el verano es el único periodo de tiempo donde vamos a poder darlo todo y donde vamos a poder desmelenarnos y donde vamos a poder hacer lo que nos dé la gana. Y ese extremismo entre un periodo como muy controlado, el curso académico muy controlado, muy estructurado, y luego una desestructura es lo que lleva sobre todo al adolescente a caer en conductas como blancas o negras, conductas dicotómicas, ¿no? Te los encuentras a veces que no saben regular la ingesta de alcohol, aumenta el consumo de sustancias, incluso a nivel de cómo salen más y cómo se ven más con sus pares, incluso también hay aumento de peleas, de conflictos entre pares, peleas y conflictos entre parejas jóvenes, donde puede haber también incluso el tema del maltrato, por el hecho de que la combinación o el cóctel molotov de alcohol, drogas, violencia, pues ya sabes que va muy de la mano. Esto también lo vemos en adultos, de hecho, ¿no? Porque ahora, bueno, los telenoticias van llenos, los diarios, de aumento de violencia machista durante los meses de verano. Así es, porque como te comentaba, al haber más roce, al tener tiempo para estar tú y yo o un nosotros, se dilatan más las diferencias. La rutina al final muchas veces lo que hace es crear un escenario un poco más controlado donde tú y yo diferimos, pero como estamos en la vorágine no nos detenemos a pensar en ello. Y cuando se para esta rutina y estas diferencias no se han trabajado, se dilatan. Entonces, efectivamente, no solo en adolescentes, en adultos también podemos encontrar un aumento de los índices de discusiones, de los índices de violencia, también del consumo de alcohol. Los viajes también están muy asociados a comer mucho, a beber mucho. Es como si las personas incluso cambiaran sus biorritmos. Paso de despertar a las 7 de la mañana a que nadie me moleste, y si me quiero despertar a las 11 o a las 12, pues lo hago. Paso de pronto de solo beber una copa de vino en fin de semana a beber cada día porque me lo merezco. Entonces bailamos en un escenario, repito, como muy extremo. Y cuando hay muchísima contención y muchísima represión durante el año, esperamos como agua de mayo este periodo, repito, como para desbordarnos. Y sería importante disfrutar, sería importante flexibilizar la rutina, sería importante hacer cosas fuera de la rutina, pero sin caer en estos extremismos, porque luego la vuelta cuesta muchísimo, y no solo que cuesta muchísimo, sino que si nos desvinculamos de nuestros pequeños hábitos, se pueden crear conductas desadaptativas que a la larga se transformen en verdaderos problemas psicológicos. Las alteraciones del sueño, las alteraciones de la comida, por ejemplo, también los trastornos de la conducta alimentaria en periodos vacacionales. Muchas veces los adolescentes o adultos que traen esta mochila aprovechan estos espacios para hacer un poco con la comida lo que les apetece. También estamos bombardeados de estos mensajes, y más en verano, ¿no? Con toda la presión que ya existe de siempre, la presión estética, pero en verano, playa, bikini, tal. Sí, el modelo estético como muy perfecto, muy centrado en cuerpos perfectos.
también genera que haya un componente de presión social al que yo me quiero adherir. Entonces te encuentras, por ejemplo, en los gimnasios, te encuentras con las promociones previas al verano. Apúntate antes del verano para lograr un cuerpo fit. O lo típico, ¿no? Que nos ha acompañado toda la vida, la operación bikini. Y como te venía diciendo, se van generando unos hábitos desadaptativos que luego cuando en septiembre te toca volver a la rutina, pues te confrontas con una realidad muy compleja. ¿Por qué? Te tienes que adaptar, pero has ido sembrando una semilla de desajustes que choca con esa adaptación o con ese seguir la rutina que veníamos transitando. Claro. Entonces, O sea, es que... lo que debe hacerse es algo como mucho más progresivo. Más natural, Sí. ¿no? Y no olvidar que el ser humano se basa en unas necesidades básicas. Comer tenemos que comer, dormir tenemos que dormir. Estar dentro de una estructura familiar tenemos que estar. Entonces sí que es muy importante trabajar en la flexibilidad sin caer en el exceso, ¿no? y en el desbocamiento, que es lo que cuesta luego recoger. Ya. O sea que en niños, bueno, y sobre todo en adolescentes, también sería importante actuar como modelos en este sentido y que la sensación de que no en verano no hay responsabilidades, sino que también se autorresponsabilicen de algún modo, ¿no? O sea, hemos estado hablando más de las problemáticas a nivel más de consejos. ¿Qué dirías a padres de adolescentes o de niños? ¿Cómo poner estos límites o no sé, este córtex prefrontal externo, ¿no? Sí. Como bien decías, tanto en los niños como en los adolescentes se han de trabajar los límites, se han de trabajar las rutinas. Las problemáticas son diferentes, el niño suele estar más enganchado a las pantallas, a la tecnología, a los videojuegos, a las pelis. El adolescente va a buscar más todo lo que tiene que ver con la interacción con otros, con sus pares, ¿no? Y todo lo que es explorar. La exploración va desde el alcohol hasta el sexo, hasta las sustancias. En ambos casos, sean niños o sean adolescentes, lo que los padres tengan en casa, como te decía, es muy importante trabajar ciertos hábitos, tiene que haber una cierta estructura, ¿vale? Tiene que haber una cierta rutina, tienen que haber unos límites y tiene que trabajarse mucho la negociación. Negociar con ellos también es una manera de hacerlos responsables de lo que ellos eligen. Si yo como padre he negociado contigo que vas a las fiestas del pueblo, pero vuelves a las 2 de la mañana y no lo haces, te haces responsable de no volver y te haces responsable de asumir las consecuencias. Y aquí de una forma muy directa estamos trabajando la responsabilidad afectiva y estamos trabajando en esa madurez emocional que al final nuestros niños y nuestros adolescentes tendrán que lograr para una adultez sana. Claro, ser autónomos y ponerse sus límites ya en el futuro. Y entiendo que la negociación es vital en todas las etapas, ¿no? Porque después en conflictos de pareja entiendo que también Sí, entre adultos también funciona muchísimo el tema de llegar a acuerdos. Incluso hay personas que ya han decidido previamente, por ejemplo, separarse, pero ya tienen planificadas vacaciones conjuntas. Entonces yo siempre recomiendo el previo a emprender el viaje, pautar cómo van a ser entre ellos, cómo se van a comportar, cómo van a interactuar delante de los niños, cómo van a interactuar delante de las otras personas, de los otros adultos, porque estos acuerdos implícitos y o explícitos siempre van a ayudar a que a pesar de que hay un tema que resolver, el momento presente sea lo mejor llevado posible. Entonces, la negociación es un recurso fundamental en todas las interacciones humanas, independientemente de la etapa del ciclo vital, siempre va a ser una herramienta que va a potenciar la salud emocional del círculo familiar.
Y ya, bueno, casi nos queda hablar de la tercera y cuarta edad, ¿no? Que también antes lo hablábamos, que también es una etapa complicada, ¿no? Y más en periodos vacacionales cuando a veces pueden sentirse un poco abandonados o solos. Y a veces, bueno, nos olvidamos que también queremos cuidarnos a nosotros, ¿no? Y nos cuesta en un periodo donde compaginarlo todo, ¿no? Sí, fíjate también, Paula, que a veces hay como esto que has dicho, ¿no? De que en el periodo vacacional nos tenemos que cuidar. Fíjate que parece incluso como una imposición. Una Si no obligación. te vas de viaje, si no te cuidas, si no te desmelenas en verano, no lo has aprovechado. Bueno, no tiene por qué ser así. Podemos elegir un verano tranquilo, podemos elegir un verano familiar. Yo creo que también es muy importante preguntarnos a nosotros mismos qué tipo de vacaciones necesitamos, qué tipo de vacaciones necesita nuestro entorno familiar. Porque parece que hay una presión social también allí circulando, en que tenemos que hacer grandes viajes y publicar grandes fotos. Y yo creo que hay que ir al núcleo, al origen de lo que es la familia y preguntarse qué necesitamos. Eso por un lado. Por otro lado, nuestros abuelos, nuestros ancianos, ¿no? ¿Qué hacemos con estas personas? Fíjate que muchas veces ni se les pregunta a las personas de la tercera o de la cuarta edad qué quieren hacer por verano. Se asume que están cansados, se asume que no tienen energía y se asumen que se quieren quedar tranquilos en casa. Esto es un primer error. Es muy importante consultarles a ellos qué quieren, qué necesitan. A partir de allí, valorar si sus condiciones de salud física les permiten de pronto acompañarnos durante unos días. Si tenemos 2 o 3 semanas de vacaciones, de pronto nuestros abuelos nos pueden acompañar 3, 4, 5 días y compartir también como miembros del grupo familiar. Si prefieren quedarse en casa tranquilos, resguardados, habría que valorar un acompañamiento por parte de un cuidador que no solo puede estar allí para sus necesidades básicas, sino un cuidador que hable, que converse, que les brinde afecto, un cuidador que permita, por ejemplo, llamadas con la familia para que esa persona mayor no se sienta todo el mes de agosto desvinculado, solo, abandonado. Otra de las cosas que también sería muy importante es valorar el estado de ánimo de nuestros mayores. Las personas mayores, sobre todo si han tenido pérdidas de sus parejas o de su círculo de amigos, suelen desarrollar sintomatología depresiva. Y si aunado a esto en verano se les deja solos, a la vuelta nos podemos encontrar con que el cuadro depresivo está más acrecentado. Entonces, sí que también es muy importante hacer un equilibrio entre el tiempo con nuestros hijos, el tiempo para desconectar, pero también el tiempo para dedicarlo a nuestros mayores. Incluso algunas veces los yayos, las yayas, los abuelos, las abuelas suelen tener viviendas fuera de la ciudad. También podría ser una opción combinar nuestras vacaciones familiares con unos días en esa residencia para estar con ellos, también para preservar la cultura familiar, algo que se está perdiendo, ¿no? En la tarta de la abuela o ir a pescar con el abuelo. Estas cosas parece que se van diluyendo y son muy importantes para lo que es el registro familiar del individuo, no solo como niño, sino también como futuro adulto. Y lo que tú decías, ¿no? Preguntarles qué necesitan, porque ellos difícilmente van ¿no? a decir necesito o quiero. Sí. Se ven como una carga en muchos casos. Sí, muchos de ellos no quieren molestar, muchos de ellos saben que sus hijos han estado trabajando muy arduamente todo el año, que sus hijos están estresados, entonces se inhiben porque piensan que al no tener la misma energía y al no poder seguir a lo mejor la misma marcha, van a entorpecer. Y yo considero que es muy importante el preguntarles, así como a nuestros pequeños y a nuestros adolescentes le preguntamos, ¿qué te gustaría hacer en verano? ¿Te gustaría apuntarte
a un curso o te gustaría ir al camping, pues lo mismo tendríamos que hacer con nuestros adultos mayores. Preguntarles qué quieren, qué necesitan y a partir de allí valorar cómo podemos encajar unas vacaciones que al final sean nutritivas para todos los miembros del círculo familiar. Bueno, yo creo que está siendo súper completo, pero quizás podemos dar unos tips o unas recomendaciones generales, así a modo de resumen, para... ¿Para todos? Para todos. Bueno, si Sí. quieres vamos por orden o como prefieres. Sí, yo creo que sí, tenemos que centrarnos en pautas generales. Lo primero y lo principal, te lo comentaba hace un ratito, preguntarnos qué tipo de vacaciones necesita nuestro entorno familiar. El necesitar, ¿eh? Es el clave. El contactar con nuestra necesidad más que con todo el bombardeo del contexto, con todo lo que las redes y los medios nos dicen que tenemos que hacer. Hacer un poco un distanciamiento y plantearnos qué necesitamos, qué nos va a venir bien. Eso por un lado. Por otro lado, un tip fundamental es no perder de vista los hábitos biopsicosaludables. La buena alimentación, hacer un poco de actividad física, cuidarnos del sol. Si, por ejemplo, vamos a algún lugar en donde se requieran vacunas, tener como previstas esas vacunas, tener un pequeño botiquín de primeros auxilios. Esto también es fundamental. Como tercer elemento, como te decía, la negociación. Negociar con nuestras parejas, espacios a solas, espacios conjuntos, espacios con los hijos. La negociación con los niños también, la negociación del tiempo de pantalla, la negociación con los adolescentes de sus salidas, sus encuentros con sus pares, sus fiestas, también la negociación como factor fundamental. Y un cuarto elemento que yo añadiría como tip esencial es recordar que los problemas no tienen patas y no salen corriendo. No tenemos que gestionar lo que no hemos gestionado antes del verano en el verano. Todo allí. No tenemos, nadie nos presiona a tener que hacer la gestión de todos nuestros problemas durante el periodo estival. Por tanto, si nos planteamos reflexionar, si de pronto nos vienen unos días de bajón emocional o unos días de mayor reflexión, aceptemos esos días como ese espacio que no hemos tenido y como ese preámbulo para plantearnos futuras soluciones. Pero no correr detrás del problema, porque el problema no huye. El problema sigue estando allí y a veces esas ansias de querer llegar al periodo postvacacional con todo resuelto, lo que hacen es incrementar aún más la problemática, porque nos llevan a un estado ansioso, depresivo, que no facilita la buena gestión de la situación. Esto y, por supuesto, disfrutar. Yo siempre le digo a mis pacientes, Paula, que aunque no estemos en el mejor escenario, que aunque no estemos en el mejor momento, que aunque hayan problemas, hay momentos del día en los que podemos disfrutar. La vida no es una felicidad que se sostiene indefinidamente. La felicidad son pequeños momentos y por tanto yo creo que lo que hay es que permitirse todos los estados emocionales sabiendo aprovechar los buenos momentos. Pues nos quedamos con todos estos consejos y este consejo final que me parece que nos deja como muy buen sabor de boca. Muchísimas gracias por la Muchas invitación gracias a ti. y espero que sea de utilidad para los que nos ven. Gracias, Mariby.